Para la inmensa mayoría de los habitantes del imperio, el caos es una amenaza distante. Los aldeanos viven convencidos de que los horrores del norte pertenecen a un mundo lejano, separado de sus vidas por cientos de kilómetros de bosque. Muchos incluso consideran que los relatos sobre demonios y dioses oscuros son exageraciones utilizadas por sacerdotes y gobernantes para mantener el orden. Después de más de medio siglo sirviendo a mi nación dentro de la Orden de los Templarios de Sigmar, puedo afirmar que la realidad es mucho más inquietante. La mayoría de los enemigos del imperio son fáciles de comprender. Los pieles verdes luchan porque así dicta su naturaleza. Los hombres bestias saquean y destruyen movidos por un odio primitivo hacia la civilización. Los vampiros persiguen sus propias ambiciones. Son amenazas terribles, pero siguen siendo amenazas que pueden entenderse. El caos es diferente. Los poderes ruinosos no necesitan ejércitos para destruirnos. La mera existencia de los dioses oscuros representa un peligro para la mente humana, porque su poder se alimenta de cada una de las debilidades que acompañan a nuestra especie desde nuestros orígenes. Por esa razón existen conocimientos que jamás deben difundirse, no porque nuestra orden le tema a la verdad, sino porque algunas verdades son peligrosas por sí mismas. Las confesiones escritas por individuos que comenzaron sus investigaciones convencidos de que podrían comprender al caos sin sucumbir, siempre terminan de la misma forma, con el pobre idiota sirviendo precisamente a aquello que pretendía analizar. Donde otros enemigos derriban murallas, el caos convierte a los defensores en traidores. Las criaturas descritas en este volumen son el resultado de esa corrupción, pero llevada a su máxima expresión. Todas representan una afrenta a las leyes naturales del mundo y un recordatorio de lo que ocurre cuando los poderes ruinosos extienden su influencia sobre la creación. Entre los pueblos civilizados existe la falsa creencia de que los siervos del caos siempre son recompensados por su devoción. La realidad es bastante decepcionante. Los poderes ruinosos conceden dones con la misma facilidad con la que otorgan maldiciones, y rara vez distinguen entre ambas cosas. Un guerrero puede recibir una fuerza extraordinaria, una resistencia sobrehumana o una habilidad sobrenatural en combate. Sin embargo, cada bendición altera el cuerpo y el alma de quien la recibe, acercándolo un paso más a la ruina. Cuando las mutaciones se acumulan más allá de cierto límite, la mente acaba por quebrarse, la personalidad desaparece, los recuerdos se desvanecen, y lo que queda es una masa de carne cambiante impulsada únicamente por el dolor, la rabia y los instintos básicos. Así nace un engendro del caos. No existe una apariencia común entre estas criaturas. Algunas conservan vestigios grotescos de la forma que tuvieron en vida, mientras que otros son tan extraños que resulta imposible determinar si alguna vez fueron hombres. Púas, tentáculos, mandíbulas, extremidades atrofiadas, ojos que brotan en lugares repulsivos y pieles cubiertas de escamas. Ningún registro ha documentado dos ejemplares idénticos. Pese a su falta de inteligencia, sería un error considerarlos inofensivos. Los engendros del caos poseen una fuerza considerable, son impredecibles y parecen ignorar por completo el miedo o el instinto de supervivencia. Siempre avanzan directamente hacia el enemigo, despedazando todo aquello que se encuentra a su paso. Afortunadamente, también poseen debilidades. Aunque sus cuerpos son resistentes, siguen siendo criaturas mortales. El fuego resulta especialmente eficaz contra las masas mutantes de carne, al igual que las armas pesadas capaces de destruir grandes porciones de tejido de un solo golpe. Los cañones imperiales, las armas de pólvora y los guerreros capaces de infligir daño devastador suelen abatirlos con relativa eficacia. La clave consiste en derribarlo rápido, pues permitir que alcancen las líneas siempre provoca numerosas bajas. La mayoría de los engendros no sobreviven mucho tiempo. Sus cuerpos continúan deformándose incluso después de su transformación, consumidos por las mismas energías que les dieron origen. Muchos terminan desgarrándose desde dentro o perecen en los campos de batalla donde sus antiguos camaradas los utilizan como bestias de guerra. Quizás sea mejor así. Después de todo, un engendro del caos no es realmente una criatura. Cada uno de ellos fue un guerrero convencido de que podía controlar los poderes que servía. Cada uno creyó que sería recompensado con gloria, poder o inmortalidad. Pobres infelices. Podrían marcarme como hereje por expresar pena por estas cosas, pero ¿qué otra cosa se puede sentir cuando se ve esto? Al ver un pobre iluso creer las mentiras del caos. No es necesario hablar mucho sobre los trolls, son comunes en el imperio. Grandes, feos, de un aroma insoportable a carne podrida y con una capacidad de regeneración ridícula. Los denominados trolls del caos son el resultado de generaciones enteras expuestas a las energías que emanan los desiertos del norte. Aunque conservan la fuerza, el apetito insaciable y la resistencia característica de su especie,
Sus cuerpos han sido alterados por la influencia de los poderes ruinosos. Describirlos es complicado, pues como la mayoría de cosas que emanan del caos, no hay dos iguales. Los ejemplares más antiguos son especialmente horribles, azotados por mutaciones sufridas a lo largo de los años. A diferencia de los engendros del caos, los trolls del caos conservan los rasgos fundamentales de su especie. Continúan siendo criaturas simples y brutas, guiadas principalmente por el hambre. Esta simplicidad los convierte en aliados apreciados por los ejércitos del caos. Son fáciles de dirigir hacia el enemigo y poseen una capacidad destructiva considerable. Su aliento y su bilis son particularmente temidos, pues contienen sustancias corrosivas capaces de quemar carne o derretir metal. La principal dificultad a la hora de abatir un troll del caos sigue siendo su capacidad regenerativa. Heridas que resultarían letales para cualquier otra criatura suelen cerrarse en cuestión de minutos. Por este motivo, los cazadores experimentados recomiendan el uso de fuego siempre que sea posible. Antorchas, armas incendiarias y la pólvora han demostrado ser métodos fiables para impedir que la carne dañada vuelva a crecer. La decapitación o el desmembramiento pueden resultar eficaces, pero únicamente si las heridas son cauterizadas antes de que la criatura tenga oportunidad de recuperarse. En las tierras del norte existe un dicho según el cual un hombre puede sobrevivir a una tormenta de nieve, a una incursión de saqueadores e incluso un ataque de hombres bestia, pero nunca debe seguir el rastro de un troll hasta su guarida. Tras leer numerosos informes precedentes de Kislev y del territorio troll, considero que se trata de un consejo sorprendentemente sensato. Durante siglos, los eruditos imperiales han discutido la existencia de un lugar conocido como la Forja de las Almas. Las referencias a este reino aparecen en textos demonológicos recuperados de cultos diferentes e incluso enfrentados entre sí. Resulta llamativo que servidores de Khorne, Tzeentch, Nurgle y Slaanesh coincidan en su existencia. Por este motivo, algunos estudiosos sostienen que la teoría de la Forja de las Almas constituye uno de los pocos lugares verdaderamente neutrales dentro del Reino del Caos. Un territorio donde incluso los demonios acuden para negociar, intercambiar favores o pagar antiguas deudas. Si esta teoría es cierta, entonces los aplastadores de almas son la prueba más aterradora de ello. Los registros recuperados y sellados con magia gracias al Colegio de la Luz sugieren que estas criaturas nacen cuando un demonio derrotado entrega su esencia a la Forja de las Almas, a cambio de una nueva oportunidad de existir. Lo que recibe a cambio es una prisión. Su espíritu es encadenado dentro de una gigantesca construcción de metal, convirtiéndose en una máquina cuya única función consiste en recolectar almas. Lo que más preocupa a quienes han estudiado a estas entidades no es su ferocidad, sino su diseño. Los informes de campo durante la Gran Guerra contra el Caos o provenientes de Kislev describen sistemas de pistones, articulaciones, calderas, conductos y mecanismos cuya complejidad rivaliza con las mayores creaciones de los ingenieros imperiales. Dichas estructuras no parecen pertenecer a ninguna tradición conocida, no son obras enanas, tampoco guardan semejanza con las máquinas desarrolladas por los colegios de ingeniería, y sin embargo resultan inquietantemente familiares. Hay algo en sus proporciones, en la disposición de sus mecanismos y en la lógica aparente de su construcción que sugiere una inteligencia semejante a la humana, como si los responsables de su diseño comprendieran perfectamente los principios de la ingeniería mortal, pero los hubieran reinterpretado a través de una lógica completamente alienígena. Prefiero no especular sobre quién pudo enseñarles tales conocimientos a los arquitectos de la Forja de las Almas. Un aplastador de almas es una catástrofe andante. Su enorme masa metálica le permite atravesar infantería con facilidad. Algo así de grande y pesado no debería moverse así de rápido. Y para nuestra mala suerte lo hace. Los tratados militares recomiendan enfrentarlos del mismo modo que se enfrentaría una máquina de guerra pesada, mediante artillería, proyectiles de gran calibre o ataques concentrados en sus articulaciones. Cuando por fin se le da muerte, su parte demonio se desvanece y deja su carcasa metálica atrás. No es posible recuperarla para su estudio, ya que incluso eso tiene propiedades caóticas y corrompe lo que tiene alrededor. Los caudillos del norte creen que la atención de los poderes ruinosos debe ganarse constantemente mediante actos de violencia. Por ello transportan sus enormes altares como templetes del caos al campo de batalla, donde la sangre derramada y las almas de los caídos son ofrecidas directamente a sus deidades. Cada muerte ocurrida en las proximidades de un templete se convierte en parte de un ritual continuo que alimenta la conexión entre el mundo mortal y el reino del caos. La apariencia de estas construcciones varía enormemente. Algunas son poco más que carros cargados con reliquias blasfemas, trofeos y restos humanos.
Otros alcanzan dimensiones colosales y son transportados por monstruosas bestias mutantes que habitan en los desiertos del caos. Todas comparten una característica fundamental: la presencia palpable de energías disformes. Numerosos testimonios describen una sensación de opresión al aproximarse a uno de estos altares. El aire parece vibrar. Las sombras se comportan de manera extraña. Los guerreros cercanos experimentan repentinos accesos de fervor religioso. Los sacerdotes de Sigmar sostienen que el templete actúa como un foco espiritual, atrayendo la atención de los dioses más allá de la realidad. Por este motivo, su destrucción suele convertirse en una prioridad absoluta durante cualquier enfrentamiento. Los comandantes experimentados recomiendan concentrar la artillería y las armas de pólvora sobre estas estructuras tan pronto como entren en alcance. Derribar a sus portadores suele ser más fácil que intentar destruir el templete. Permitir que un templete permanezca operativo demasiado tiempo puede fortalecer considerablemente las fuerzas del caos. Los ejemplares dedicados a una deidad concreta suelen reflejar los gustos de su patrón. Los altares de Khorne aparecen cubiertos de bronce ennegrecido, armas y montañas de cráneos. Los de Nurgle se encuentran ocultos bajo capas de podredumbre y enjambres de insectos. Los de Slaanesh adoptan formas extrañamente hermosas y perturbadoras a partes iguales. Los de Tzeentch desafían toda lógica, adornados con símbolos, colores y estructuras cuya contemplación prolongada resulta profundamente desagradable. Independientemente de su apariencia, todas cumplen la misma función: recordar a los presentes que para los dioses oscuros esto no es una batalla, es solo una ceremonia. Y cada cadáver es una plegaria. Existen criaturas cuya mera presencia basta para sembrar el pánico. Los brutos despedazadores pertenecen a una categoría aún más peligrosa, criaturas cuya existencia desafía el sentido común militar. La mayoría de las bestias monstruosas presentan una debilidad evidente. Son poderosas pero impredecibles. Pueden destruir una línea de batalla, aunque también pueden distraerse, enfurecerse o actuar movidas por instinto. Un bruto despedazador es sometido mediante complejos rituales de dominación que vinculan su mente a la de un paladín del caos. Lo que emerge de este proceso es una combinación entre la fuerza de un monstruo y la inteligencia de un guerrero experimentado. Los informes procedentes de supervivientes describen criaturas capaces de derribar filas enteras de soldados con sus enormes extremidades. Sin embargo, lo que más se repite en los testimonios es su comportamiento. Los brutos despedazadores no luchan como animales. Esquivan, engañan y esperan el momento adecuado para atacar. La visión de una criatura de semejante tamaño fintando una estocada o aprovechando una abertura en una formación disciplinada resulta profundamente perturbadora para quienes la presencian. Muchos soldados afirman que es como ver una montaña aprender a luchar. Por fortuna, el vínculo que los controla también constituye su principal debilidad. La destrucción del paladín que domina la criatura suele romper la conexión mágica que la mantiene sometida. Cuando esto ocurre, el bruto despedazador recupera su naturaleza original y toda apariencia de disciplina desaparece de inmediato. La criatura entra en un estado de furia absoluta en la que es incapaz de distinguir aliados de enemigos. Numerosos ejércitos del caos han sufrido muchísimas bajas después de que uno de estos monstruos escapara de su control. Los comandantes imperiales que se enfrentan a un bruto despedazador suelen concentrar sus esfuerzos en localizar y eliminar a quien lo dirige. La tarea no es sencilla, pues los paladines del caos conocen perfectamente el valor de semejante arma y rara vez se exponen innecesariamente. Existen monstruos cuya existencia puede explicarse mediante la corrupción, la hechicería o las innumerables aberraciones engendradas por los poderes ruinosos. Los ogros dragón no pertenecen a ninguna de estas categorías. Son más antiguos que muchas naciones, más antiguos que la mayoría de las razas civilizadas. Algunas crónicas incluso sugieren que ya recorrían las montañas del mundo cuando los primeros imperios mortales aún no habían nacido. Si tales afirmaciones son ciertas, entonces los ogros dragón figuran entre las criaturas vivientes más antiguas que existen. A primera vista podrían confundirse con una extraña combinación entre ogro y reptil. Poseen el torso musculoso de un gigante humanoide unido al cuerpo escamoso de una colosal bestia dracónica. Sus enormes extremidades terminan en garras, mientras que sus mandíbulas están repletas de colmillos diseñados para partir huesos con facilidad. Pero lo verdaderamente notable es su relación con las tormentas. Según las leyendas del norte, los ogros de dragón permanecen dormidos durante décadas o incluso siglos en las profundidades de las montañas más inhóspitas. Allí aguardan inmóviles hasta que el rugido del trueno los llama nuevamente al mundo. Cuando las grandes tormentas recorren los cielos, estas antiguas criaturas despiertan y ascienden hacia las cumbres para recibir el impacto de los relámpagos. La electricidad parece revitalizarlos.
Numerosos tomos antiguos afirman que absorben la energía de las tormentas, fortaleciendo sus cuerpos y prolongando su existencia. Esta extraña afinidad ha dado origen a innumerables teorías. Algunos sostienen que se trata de una bendición concebida por los dioses oscuros. Otros creen que es el vestigio de algún pacto realizado en una era tan antigua que ningún mortal recuerda ya sus términos. A diferencia de muchas bestias del caos, los ogros dragón no son servidores dóciles. Son orgullosos, obstinados y extraordinariamente difíciles de controlar. Ni siquiera la hechicería logra someterlos. Los pocos magos que han intentado dominarlos han descubierto que estas criaturas responden mejor a la energía de las tormentas que a los encantamientos tradicionales. Un ogro dragón combina la fuerza de un monstruo con una velocidad sorprendente para su tamaño. Sus garras pueden despedazar caballeros acorazados, mientras que su enorme masa le permite atravesar líneas de infantería. Pero lo que más preocupa es su resistencia. Mientras continúen alimentándose de tormentas que tanto veneran, parecen desafiar el paso del tiempo. Por ello, algunos eruditos sostienen que los ogros dragón son vestigios de un mundo más antiguo, nacidos en una época cuyos secretos desaparecieron hace milenios. Y si las leyendas sobre su pacto con los poderes ruinosos son ciertas, quizá continúen existiendo mucho después de que las naciones actuales se hayan convertido en polvo y ruina. Los tratados imperiales suelen clasificar a la bestia del vórtice Mutalith como una bestia más. Personalmente considero dicha definición insuficiente. Esta cosa es una concentración de magia tan extrema que ha adquirido una forma física. Su apariencia varía de un avistamiento a otro. Todas coinciden en la presencia de enormes tentáculos, múltiples fauces y una masa de carne en constante transformación. Pero más allá de eso, resulta complicado encontrar dos descripciones idénticas. La propia criatura parece incapaz de mantener una forma estable. Su piel se estira, se desgarra y se reconstruye continuamente, lo que convierte a la Mutalith en una amenaza excepcional, no por su tamaño ni su fuerza, sino por el vórtice. Ligado a la criatura existe un núcleo de energía caótica pura, una esfera de poder mutante que la acompaña allí a donde va. Los observadores supervivientes describen este fenómeno como un orbe de luz cambiante que pulsa al ritmo de un corazón invisible. Cada pulsación altera la realidad circundante de maneras impredecibles y horribles. Algunos soldados desarrollan extremidades adicionales, otros se cristalizan donde están. Hay informes que hablan de hombres transformados en masa de carne informe. Las mutaciones no siguen patrón alguno y no existe lógica ni propósito claro en ellas. La proximidad de un Mutalith vuelve todo impredecible. Las armas dejan de ser fiables, las armaduras dejan de ofrecer protección. El valor, la disciplina y la experiencia militar pierde gran parte de su utilidad cuando la realidad comienza a comportarse de forma errática. Por supuesto, la criatura también posee una capacidad destructiva considerable. Sus tentáculos pueden aplastar hombres y caballos con facilidad, mientras que sus enormes fauces son capaces de triturar armadura y hueso. Aquellos que son devorados suelen considerarse afortunados en comparación con quienes permanecen demasiado tiempo cerca del vórtice. Las recomendaciones tácticas para enfrentarse a una Mutalith son simples de formular y extremadamente difíciles de ejecutar. La criatura debe ser destruida a distancia siempre que sea posible. La artillería pesada representa la opción más segura, pues cada metro que separa a un soldado del vórtice aumenta considerablemente sus probabilidades de conservar su forma original. Lamentablemente, incluso una victoria puede resultar incompleta. Los campos donde una Mutalith ha sido abatida suelen permanecer contaminados durante años. Extraños fenómenos mágicos continúan manifestándose mucho después de que la criatura haya desaparecido. La clasificación es una de las herramientas más importantes de cualquier estudioso. Nombrar algo permite comprenderlo, o al menos esa es la teoría. El dragón sapo representa una de las numerosas ocasiones en que dicha teoría fracasa estrepitosamente. A pesar de su nombre, esta criatura no es realmente un dragón, y tampoco es un sapo. Los exploradores del norte probablemente recurrieron a ambas palabras simplemente porque carecían de una mejor alternativa para describirlos. Como suele ocurrir con muchas de las abominaciones surgidas en los confines del mundo, el nombre terminó sobreviviendo mucho después de que se olvidara quién lo pronunció por primera vez. Son criaturas colosales, cubiertas por una piel repugnante y resistentes hasta extremos que desafían toda lógica. Habitan principalmente en las remotas ciénagas frías del norte. Allí permanecen durante siglos, hundidos entre pantanos y aguas estancadas, movidos únicamente por sus impulsos más básicos. A diferencia de los verdaderos dragones, los dragones sapo carecen de la inteligencia, astucia o majestuosidad asociadas a las grandes criaturas dracónicas. Su fuerza física es extraordinaria,
Sus enormes cuerpos pueden aplastar edificios enteros con el simple acto de avanzar. Su lengua, capaz de proyectarse a una velocidad sorprendente, arrastra hombres, caballos e incluso criaturas mayores hacia unas fauces capaces de devorar prácticamente todo. Aún más temible es su aliento, una sustancia corrosiva que licúa la carne y consume el metal con aterradora facilidad. Lo más característico sigue siendo su resistencia. Se describen armas quebrándose contra su piel sin producir daños. Flechas, lanzas e incluso proyectiles de artillería han demostrado una eficacia decepcionante. No son inmortales, pero se acercan peligrosamente a esa definición desde la perspectiva del soldado que debe enfrentarse a ellos. Afortunadamente, estas criaturas rara vez abandonan sus pantanos. No tienen motivo para hacerlo. Precisamente por ello resulta tan alarmante la aparición de una de estas bestias durante la invasión de Tamurkhan. Las crónicas de aquella campaña mencionan a un gigantesco dragón sapo llamado Bubebolos, una criatura tan resistente que muchos testigos llegaron a considerarla invulnerable. Allí donde avanzaba, las armas parecían inútiles, los hombres desaparecían entre sus mandíbulas y la muerte se extendía a su alrededor como una enfermedad. El hecho de que semejante monstruo pudiera ser conducido hasta el corazón del viejo mundo revela una verdad incómoda. Los dragones sapo no necesitan invadir nuestras tierras para convertirse en una amenaza. Basta con que alguien los traiga. Y si una sola de esas criaturas fue capaz de sembrar tanto terror durante la marcha de Tamurkhan, prefiero no imaginar qué ocurriría si las monstruosas ciénagas del norte llegaran a vaciarse algún día de sus habitantes. Hay quienes creen que ciertas criaturas están por encima de la corrupción. Es una ilusión comprensible. Cuando un hombre sucumbe al caos, nadie se sorprende. La humanidad siempre ha sido una especie ambiciosa, temerosa y débil. Cuando una bestia se convierte en monstruo, tampoco resulta difícil aceptarlo. Después de todo, las bestias conocen poco más que el hambre y la violencia, pero los dragones deberían ser la excepción. Son seres cuya existencia precede a la mayoría de las civilizaciones del mundo. Son los señores de los cielos, guardianes de conocimientos olvidados, y supervivientes de eras tan remotas que apenas quedan recuerdos de ellas. Por eso la existencia de los dragones del caos resulta tan perturbadora, porque demuestra que nada está fuera del alcance de los dioses del caos. Los dragones del caos son descendientes de antiguas estirpes dracónicas que acabaron sometiéndose a la influencia de Tzeentch. Son caricaturas monstruosas de la grandeza que una vez poseyeron. La mayoría presenta dos cabezas, aunque sus mutaciones rara vez terminan ahí. Algunos muestran órganos visibles bajo pieles translúcidas. Otros están cubiertos por espinas, cuernos o deformidades. Sus cuerpos parecen encontrarse en un estado constante de transformación. Sus alas constituyen quizá el aspecto más inquietante de todos. Los estudiosos afirman que muchas de ellas apenas conservan la estructura necesaria para sostener el vuelo. Parecen simples membranas desgarradas adheridas a esqueletos incompletos, y aún así continúan surcando los cielos con una facilidad aterradora. Como tantas otras cosas relacionadas al caos, vuelan porque las leyes naturales han dejado de aplicarse a ellas. Representan una amenaza para todo el ejército. Sus llamas pueden consumir formaciones completas de soldados, mientras que sus garras y colmillos despedazan hombres y caballos con igual facilidad. Pero su mayor peligro reside en su inteligencia. Los dragones del caos no son bestias, son criaturas astutas, orgullosas y extraordinariamente antiguas. De hecho, muchos de ellos desprecian a los seguidores mortales del caos. Consideran a los hombres poco fiables y efímeros, indignos de la atención de los dioses. Según ciertos textos prohibidos, algunos dragones del caos se consideran a sí mismos los verdaderos herederos de los poderes ruinosos, una raza superior cuya lealtad ha permanecido inquebrantable durante milenios. Contempla la prueba de que incluso las criaturas más antiguas, sabias y poderosas pueden ser corrompidas, y si algo tan grandioso como un dragón puede caer, resulta difícil creer que existe esperanza para cualquier otra cosa. Hay una diferencia importante entre servir a los dioses oscuros y haber negociado con ellos. La mayoría de los seguidores del caos jamás comprenderán esta distinción. Los guerreros del norte imploran favores. Los hechiceros buscan conocimiento. Los demonios obedecen porque forman parte de la voluntad de sus amos. Incluso los dragones del caos más terribles suelen ser poco más que herramientas en manos de poderes superiores. Los Shaggoth no. Los ogros dragón Shaggoth pertenecen a una era tan remota que la palabra historia y leyenda pierde gran parte de su significado. Ya existían cuando las civilizaciones actuales aún no habían nacido. Algunos textos prohibidos afirman que caminaron por el mundo antes de que los elfos registraran sus primeras palabras. Lo verdaderamente inquietante es que tales afirmaciones podrían ser ciertas.
Los Shaggoths son los más antiguos y poderosos de todos los ogros dragón. A medida que estas criaturas envejecen, continúan creciendo en tamaño y fuerza, mientras sigan recibiendo el vigor de las tormentas que tanto veneran. Parecen escapar a los límites naturales que gobiernan a cualquier otra criatura viviente. Esto plantea un problema evidente para cualquier estudioso. ¿Cómo se mide la edad de un ser que puede haber vivido miles de años? ¿Y cómo se calcula la antigüedad de una criatura que jamás ha dejado de crecer? La respuesta es sencilla: no podemos. Los registros más fiables mencionan individuos con más de 6000 años de existencia. Sin embargo, incluso estas cifras parecen insignificantes cuando se estudian ciertas leyendas precedentes de las montañas septentrionales. Entre ellas destaca la historia de Krakenrock el Negro. Se lo describe como el progenitor de toda la raza de los ogros dragón. Algunos eruditos descartan estas historias como exageraciones propias de los pueblos del norte. Otros señalan un detalle inquietante: las descripciones de Krakenrock son sorprendentemente consistentes entre culturas que jamás tuvieron contacto entre sí. Todas coinciden en lo mismo: su tamaño. Se dice que Krakenrock no duerme en una montaña, él es la montaña. Existen historias sobre exploradores que encontraron enormes cavernas en los confines del mundo, cuevas tan vastas que podían albergar aldeas enteras. Algunos regresaron convencidos de que aquellas cavernas no eran formaciones naturales, sino las fosas nasales de una criatura dormida cuyo cuerpo permanecía enterrado bajo cordilleras enteras. No poseo pruebas suficientes para confirmar semejante afirmación, pero tampoco para descartarla. Los propios Shaggoths alimentan este misterio. Son criaturas orgullosas, inteligentes y ferozmente independientes. Aunque mantienen un antiguo pacto con los poderes ruinosos, rechazan someterse a demonios, hechiceros o campeones mortales. Consideran que tales servidumbres son indignas de su especie. Cuando marchan junto a los ejércitos del caos, lo hacen porque los dioses los han llamado, no porque alguien le haya dado una orden. Cumplen una promesa realizada en una época tan antigua que el mundo actual apenas conserva memoria de ella. Son devastadores, armados con hachas del tamaño de torres y protegidos por escamas más resistentes que el acero. La última vez que se presentaron en el viejo mundo fue durante la Gran Guerra contra el caos. Muy poco se puede decir de cómo derrotarlos. Por algo son tan viejos. Simplemente podemos dispararles y rezar que Sigmar bendiga cada disparo y alguno lo derribe. Cuando estudio los registros relativos a estas criaturas, hay un aspecto que encuentro más inquietante que su fuerza. Los Shaggoths recuerdan un mundo anterior al nuestro, recuerdan pactos olvidados, recuerdan acontecimientos ocurridos miles de años antes de que naciera nuestra civilización. Y algún día, si las leyendas son ciertas, el más antiguo de todos ellos despertará, cuando el fin de los tiempos esté sobre nosotros. Espero sinceramente que quienes describieron esas historias estuvieran locos o equivocados. Sigmar nos ampare, ojalá estén locos.